Bueno, buenos días. Hoy estamos muy emocionados porque estamos para nuestro 7º capítulo de Coja Oficio Podcast y hoy tenemos un invitado muy especial para mí, bueno, y para Santi también. César Castro, un amigo del colegio que tiene una historia muy bonita, o Cesarión también, para que sepan, porque vamos a hablar de Cesarión mucho. Un amigo del colegio que quiero muchísimo y que ha tenido un proceso de transformación espectacular y del cual me siento muy orgulloso. Entonces nada, César, primero muchas gracias por estar acá con nosotros, muchas gracias por aceptar la invitación y pues bueno, cuéntanos un poquito quién es César Castro. Bueno, su sexualex y Santiago, muchas gracias por la invitación, grandes amigos y por las flores. Cesarión César es, pues, soy piloto comercial, hoy en día soy agricultor, soy disfrutón, soy papá, esposo y en general, ¿no? Gocetas, curioso, una persona curiosa. Sí. Bueno, yo creo que ahí ya nos diste un par de pistas para empezar a hablar. Yo igual porque conozco tu historia, pues creo que podemos ir dándole un poquito de hilo a la historia, pero bueno, pues tú te gradúas del colegio, estudias aviación, salimos todos a buscar nuestros primeros trabajos. Y recuerdo yo pues que la sufriste, ¿no? O sea, sufriste un tema con la aviación. Cuéntanos un poquito qué pasó ahí. Bueno, nos graduamos del colegio, me voy a estudiar aviación a Argentina. Tengo allá pues un periodo ya de vivir solo, vivir con amigos, empezar como a descubrir esas libertades de la autonomía. La autorregulación, que no la ejercí. No la ejercí tanto. y allí empiezo como en un... Empezamos como, pues empecé un camino como sí, desorganizarme personalmente mientras estudiaba. Entonces, sí, estudiaba, pero a la vez rumbeaba y a la hora que pues me gradué, que me demoré en graduarme, y salí a buscar trabajo como piloto. Uno lo primero que hace como piloto es ir a buscar trabajo a las aerolíneas. Fui a tocar las puertas, empezaron los procesos, pues los procesos de selección empezaron a llegar y a fallar. O sea, no, presenté uno, no pasaba, presentaba otro, no pasaba. Y yo, bueno, ¿aquí qué está pasando? Me empecé a quedar, todo el mundo ya consiguiendo sus trabajos, graduándose de la universidad, pues porque aviación es mucho más corto, los que habían hecho universidad convencional ya graduándose, consiguiendo trabajos, y yo entonces me empecé a quedar por diversos factores, no sé, en este momento tal vez inmadurez emocional o que tenía en ese momento, o mucha afición a la rumba. Me costó mucho trabajo los procesos de selección, sobre todo yo le echaba mucho la culpa. En aviación hacen una cosa que se llama polígrafo, yo le echaba mucho la culpa al polígrafo. Y decía, no, es que esa vaina, eso está mal inventado. Sí, eso no está inventado. Entonces, como uno evadiendo responsabilidades no enfrentando realmente que el problema central venía de mí. De tus hábitos, de tu falta de compromiso. Tal cual, uno probablemente lo llamaban a hacer un examen y entonces uno, por haber estado de rumba, llegar en guayabado y entonces uno no presentarlo de la mejor manera. Todo ese tipo de cosas y comportamientos en las entrevistas y en los procesos se perciben. Uh-huh. Y entonces yo buscaba excusas y buscaba siempre como evadiendo la culpa. Hoy en día lo veo con mucha más claridad. En ese momento no, uno en ese momento tiene como la visión turbia, no tiene claridad. Y me fui quedando en eso hasta que definitivamente por la aviación comercial no fue. Las aerolíneas finalmente yo dije, no, por ahí no va a ser, no pasaba ningún proceso de selección. Y hay un paréntesis que me acuerdo también, es que los procesos de selección, me acuerdo, pues según lo que tú me contabas, porque a ver, yo también estuve muy presente en ese proceso porque, como decía César, nos estábamos graduando ya nosotros de la universidad, pero César era mi amigo de rumba, pues fue mi amigo del colegio siempre, pero era mi amigo de rumba, era el to go cuando yo estaba también buscando, pero uno no tenía también como trabajo todavía, entonces entre semanas nos íbamos de fiesta, y llegó un punto en el que, pues obviamente pasamos delicioso porque César es muy buena persona para pasarla bueno,
Pero pues llegó un Disfrutón. punto en el que yo también empecé a preocupar y dije, oiga, yo quiero mucho a César y necesitamos que también pase algo. Y me acuerdo que el tema de los polígrafos era, tú lo hacías una vez y tenías como un shot como 6 meses después, ¿no? Como que se Sí. te cortaba el chorro, Era algo así. no el chorro. Ese nunca se cortó. Y entonces obviamente pues uno tiene 3 o 4 líneas en las que puede aplicar en Colombia y se te jodía por un montón de tiempo. Entonces eso obviamente yo creo que también afectaba tu autoestima, tu psicología. Claro. Y era un loop de muchos meses de volver a caer en la misma vaina, ¿no? Brutalmente, o sea, uno realmente se empezaba a sentir, me sentía una persona inútil, como marica, de alguna forma, sí, un bueno para nada, como estudié una profesión que no puedo ejercer porque no soy capaz de pasar un examen o un proceso de selección porque sacaba excusas, pero eso es como, no sé si han visto el meme de Scooby-Doo, cuando Fred desenmascara al villano. Y es él. Es el mismo. Entonces, O el de Spider-Man. sí, Sí. tal cual. Entonces, fallé en ese momento en identificar eso y en asumir esa responsabilidad. Y sí, estaba más pendiente de miércoles, ¿qué vamos a hacer? Alejo, ¿para dónde vamos? Y, bueno, y eso ya también lleva a otras vainas. Entonces ya uno sin trabajo, sin plata, entonces uno, que el amigo, oiga, me gasta, que no sé qué. Entonces ya, marica, eso se vuelve eso impacta muy fuerte la psiquis, la autoestima, uno sentirse bueno para nada, no, pues no tener así como una autonomía económica, como es demasiado, demasiado fuerte y en ese momento uno echándole la culpa a otros factores externos y no asumiendo las cosas uno mismo. Bueno, ¿y qué pasó? Entonces estabas contando que la aviación comercial no fue. Pero yo quiero preguntar algo. ¿Por qué aviación de entrada? Bueno, gran pregunta. De tu padre. Influenció mucho, sí, mi familia. Volvamos a mi infancia. Muy chiquito, yo tenía mucha relación con mis abuelas. Mis abuelas les gustaba mucho el tema de jardinería, de plantas, de estas cosas. Y en el colegio, donde estudiamos con Alejo, cuando uno está como en segundo, hay parte de la educación, del programa de educación, se llama, es por proyectos, se llama centros de interés. Mi centro de interés en ese momento fue plantas, pero a la vez estaba creciendo en un hogar donde mi papá tenía como afición la aviación. Ha sido piloto privado de hobby por muchos años, desde muy chiquito. Entonces yo desde muy chiquito crecí montado en un avión pequeño, en una avioneta. Y me apasionaba mucho también, me apasiona hoy en día, todavía es una pasión que no he abandonado, pero sobre todo ese tema de las avionetas, de la aviación deportiva. Tal vez buscando una profesión, ya cuando llegó la hora de tomar la decisión, después de graduarse del colegio, uno tiene 18 años, no tiene ni idea de nada en la vida, uno no sabe qué carajos, entonces dije, no, pues me gustan los aviones, pero camina, aviación de una, chéverísimo, sí, me imaginaba uno estar haciendo Nueva York, París, toda esa vaina como piloto comercial, viendo videos de YouTube, me motivó. Pero realmente desde el fondo lo que crecí y mi pasión crecí viendo fue aviación deportiva, aviación ligera, planeadores, ultralivianos, aviones experimentales. Tal vez ese era el enfoque de la aviación ¿Qué te hubiera gustado? Sí, que me apasionaba. Bueno, listo. Entonces no fue la aviación comercial. ¿Y qué pasó? Después de aplicar aerolíneas, un muy buen amigo mío que también vio que yo me estaba quedando y el man también un poco preocupado por la situación de que pues, no estaba estancado como en esa rueda de hámster que no pasaba nada en la vida, en mi vida. El man tiene una empresa de aviación privada, entonces me dio la oportunidad para ir a volar un avión privado. Eso fue en el 2017. Y pues, o sea, de verdad de bacán, porque pues hay muchos pilotos, pero el man dijo, no, venga usted a volar conmigo. Esos angelitos de la vida, ¿no? Sí. Y no, esta es la parte más dura porque me da una oportunidad increíble y creo que al final de cuentas le fallé, pero no por un tema de lo que veníamos hablando, de lo rumbero, del trago, sino ya por un tema más técnico.
un día volando el avión, pues nunca lo había contado con tanta Fresco, tan fresco. abiertamente. Un día volando el avión, estábamos haciendo muchos vuelos ese día y viniendo para un aterrizaje, ya en ese tipo de aviación yo me tenía mucha confianza, hacíamos un patrón repetitivo muchas veces. Conocía la ruta y... Conocía la ruta, el procedimiento, el avión, y ya el exceso de confianza es muy peligroso y eso es algo que se debe evitar a todo costo en la aviación. Y en la vida, el exceso de confianza muchas veces no sé qué tan perjudicial puede ser. Y no, marica, muy fuerte. El exceso de confianza, y me acuerdo que estábamos en una pista en la costa, estaban haciendo una reparación. Yo ya había hecho como 3, 4 vuelos ese día o más. Y en aviación, uno cuando viene a aterrizar, uno tiene que mantener una velocidad de seguridad, un arco de seguridad, como por protocolo. Y yo un poco, pues, embriagado por el exceso de confianza, yo dije, no, yo de pronto esta velocidad la puedo acortar para aterrizar más corto, porque pues yo ya soy un putas. Y me tengo mucha confianza y listo. Era un sitio cerca a la zona de kite, al clúster de kite en la costa. Donde hay muchísimo viento. Mucho viento. Y un avión siempre debe aterrizar enfrentado al viento. Entonces yo venía aterrizando enfrentado al viento, quizás por debajo del arco de seguridad que debía haber mantenido, violando un poco ese protocolo. Pero porque ya lo había hecho antes y me había salido bien la maniobra. Y venía para aterrizar y de pronto ese viento tan fuerte de la costa, de un momento a otro me cambió y eso se llama en aviación un wind shear. Y si uno no tiene la velocidad de seguridad para esas eventualidades, pues el avión simplemente deja de ser avión y se vuelve un tejo, deja de volar. Cae, pum. Estoleado, pum. Entonces ya llegando casi a la pista me pasa ese fenómeno del wind shear y yo no tenía pues, el arco de seguridad y pum, ese avión cae y no, eso bueno, destortillada. Te salvaste, ¿no? Porque pues caíste Sí. de un avión y salió ileso, pues con un par de rasguños y cosas, pero me acuerdo que obviamente nos preocupamos mucho, te salvaste, pero bueno, yo creo que eso fue un momento como de abrirte los ojos, ¿no? Sí, sin duda, porque pues hacerle un amigo que me da esa oportunidad y uno por huevón, por exceso de confianza, por lo que sea, hacer esa cagada pues muy fuerte. Pero igual el man, muy lindo, apenas nos vemos, lo primero que hace es me da un abrazo, me dice, marica, gordo marica, bueno, menos mal está en una pieza, no sé qué. En esa época yo era gordito. Que ya hablaremos de eso también, ya hablaremos de eso. Está muy guapo, sí. Ya hablaremos de eso, pero bueno, listo. Yo creo que esta introducción me parece chévere porque pues realmente el oficio de César ya no es ese. Ya no es ese. Y justamente esa es la curiosidad que yo tengo, porque es que el cambio es todo. Del cielo a la tierra, literal. O sea, el man cogió oficio. Pero es verdad. O sea, cogió oficio en algo que uno diría que en principio la aviación y todo ya es un oficio, una vaina alternativa. Sí. Y de repente ahora César es agricultor. ¿Qué putas? Pero hermoso, pero ¿qué putas? ¿Qué pasó? Sí, muy chévere eso, qué putas, porque, o sea, tenía un oficio alternativo ya de por sí, oficio, y le digo a la gente, pues cuando ven que voy a transicionar a la agricultura, todo el mundo como, marica, este man, o sea, viene de esto y ahora a meterse en algo, probablemente de las vainas más difíciles que hay para hacer es agricultura por las variables, por infinidad de cosas. La barrera de entrada, además. Todo, y mis amigos me decían, o sea, si hay formas fáciles de quebrarse, ir al casino y agricultura. Y sí, fue como un pivot un poco extraño, que viene desde, como les contaba al principio, influenciado un poco por mis abuelitas y la jardinería y las plantas. A mí me gustaba mucho estar al lado de ellas, viéndolas hacer todo eso, podía ser algo muy urbano, porque pues no éramos de finca, pero verlas con su jardín de rosas, preparando la tierra, podando, eso pues, me fascinaba y era un momento de contacto con mis dos abuelas, porque era un hobby de ambas abuelas. Y entonces en el colegio donde estábamos, escojo ese centro de interés que se llamaba plantas.
y plantas, entonces empiezo a ver todo eso, a ver, centro de interés es como que todas las asignaturas en el colegio empiezan a girar en torno a eso que eran plantas. Y después de todo ese fracaso pues en aviación, todo lo que pasó y un poco influenciado por esto sí, mi papá me da una mano y él tiene muchos amigos agricultores y me empieza a mandar pues como a contactar con ellos y yo empiezo a salir en giras con ellos, como tenía amigos agricultores en aguacate, amigos agricultores en palma, amigos agricultores en muchos sectores y yo empiezo a acompañar, a ir a involucrarme a las fincas, a ver los procesos, pero todavía sin ningún proyecto en mente. Y es simplemente porque era algo que me gustaba y tenía mucho tiempo libre. Y estaba muy un poco también otra vez después del accidente en ese loop rumbero de... Sí, salir también de ese loop de trago, fiesta y más bien vaya y por lo menos aprenda algo nuevo. Exacto. Y ahí me empecé a apasionar mucho por los procesos de la agricultura, pero a mí me parecía muy extraño que a las personas les tocara vestirse en un traje de astronauta para fumigar una comida, un alimento que después se le iba a vender a la gente para comer. Yo decía, ¿cómo así que uno se tiene que disfrazar de traje nuclear para regar de veneno la comida? Yo decía, tiene que haber alguna forma en que esto no sea así. Y todos los agricultores, así amigos de mi papá, grandes agricultores, me decían, no, es que no hay ninguna otra forma, así es. Y así lo enseñan en agronomía en las universidades. Y así son las cosas y usted no se puede salir de eso. Y yo decía, eso es más que todo para mantener plagas y todo y que llegue... Todo es químico, el fertilizante es químico, el insecticida es químico, el fungicida es químico, el herbicida es químico. Todo es enfocado todos esos cidas son enfocados en la muerte. Vamos a matar este bicho, vamos a matar este hongo, vamos a matar estas malezas. Tema de control. Lo que tú haces específicamente es agricultura regenerativa. Agricultura regenerativa. Bueno, entonces, ¿cómo llegamos a eso? Porque entonces, listo, el traje de astronauta, esto no me cala. ¿Qué pasó ahí en César? Sí. En la cabeza de César que, yo esto me lo creo. Entonces yo empecé a indagar, yo sabía que existía la agricultura orgánica. Y ¿Qué es? Agricultura orgánica es simplemente sustituir los venenos por venenos químicos, moléculas químicas por moléculas orgánicas. Naturales. Sí, biodegradables, lo que sea. Ah. Pero son iguales moléculas que matan. Tú puedes matar abejas con insumos orgánicos. Ah. Que sea orgánico no quiere decir que no... Está rompiendo un balance, está rompiendo... Un ecosistema. Sí, un equilibrio. También control. Exacto. Entonces yo digo... Existe el orgánico, digo, bueno, me parece más atractivo que toda esa mano de venenos porque por lo menos el orgánico no le hace tanto daño al humano, le hace mucho daño a la naturaleza, pero no tanto al humano. Y empiezo a indagar y oye, me quiero meter en esto, en orgánico. Y todo el mundo me dice, no, eso no es posible, eso no es rentable. Aquí en Sri Lanka pasó esto que trataron de fue una política pública donde trataron de migrar toda la producción de convencional orgánico y fue un fracaso grandísimo. Entonces, y realmente no conocía a nadie acá en Colombia que tuviera un cultivo a cierta escala orgánico, porque uno siempre piensa en orgánico, es como en la huerta, en sistemas más pequeños, no tanto cultivos grandes a escala. Con esa obsesión me voy yo, empiezo a leer, a ser un poco autodidacta, porque no conocía a nadie que me pudiera enseñar de eso. Entonces, pero hay mucha literatura de eso. En Brasil está muy avanzado, en Australia está muy avanzado. Y empecé a descubrir la agricultura regenerativa. ¿Qué es esa vaina? La agricultura regenerativa es una forma de producir alimento, pero en alianza con la naturaleza. Mientras tú estás recuperando y restaurando la fertilidad del suelo, la biodiversidad, el ecosistema. Entonces tú estás ya no trabajando en contra. La naturaleza ya no es un obstáculo, es tu aliado. Entonces las malezas que antes se les echaba herbicida, tú las empiezas a ver ya como almacenes de nutrientes. Entonces tú tienes una maleza y en vez de echarle herbicida para matarla, la cosechas
y la compostas o la utilizas alrededor de los árboles para que se descomponga y todos esos nutrientes que tenía esa maleza se le transmitan otra vez al suelo y por lo tanto después a tu árbol. Entonces, regenerativo, sí, de regenerar, de volver a regenerar los ecosistemas donde se produce el alimento. Es decir, que el suelo vuelva a su clímax. El suelo es un organismo vivo. Y es un organismo vivo porque interactúan miles, millones de especies de hongos, bacterias, actinomicetos, protozoarios, nemátodos, algas, todo lo que se imagina. El suelo está muy vivo, pero con estos agroquímicos lo matamos. Matamos toda la vida del suelo y eso es lo que nos genera una dependencia de los agroquímicos. Porque yo me preguntaba mucho por qué un bosque siempre está tan vigoroso y tan fértil si nadie lo fertiliza, nadie le echa insecticida, pues nadie lo fumiga, lo mismo una selva. Digo, o sea, es coherente y es lógico y porque uno pueda producir alimentos como lo hace el bosque, como lo hacen los ecosistemas naturales. Sí, o sea, un tema de simbiosis entre todas las diferentes especies que hay protegiéndose una a otra. Entonces lo que yo me imagino es que un cultivo de agricultura regenerativa no es el típico cultivo que uno ve plano, sino es dejar, digamos, la selva, pues por poner un ejemplo, que crezca como sea y tú vas aprovechando eso para poner de pronto espacios y que ella misma te vaya ayudando. Es tener mucha biodiversidad, sobre todo, digamos, uno puede tener de alguna manera organizado el sistema, digamos, trazado de alguna forma, pero diseñarlo de manera que tengas mucha biodiversidad. Entonces, por ejemplo, en mi caso, mi enfoque son los cítricos. Entonces, tenemos un árbol tenemos cítricos acompañados de árboles nativos de la región. Estoy donde está nuestra operación, es el bosque seco tropical. Entonces, hay árboles nativos dándole... ¿Dónde es? En el Tolima, San Luis, Payandé. Y tenemos árboles nativos que están cumpliendo una función ecosistémica porque son hogares para las aves, para los insectos nativos de esta región, pero a la vez fijan el nitrógeno que necesita mi árbol de limón. Me da un poco, es una región tan caliente. De sombra también. Le da un poquito de sombra, que eso es contraintuitivo. Antes la gente decía, no, pero entre más sol, más fotosíntesis, ¿no? Cuando tú expones un cítrico a demasiado calor, como en esa región, ya el exceso de calor hace que el árbol pare su actividad. Entonces no está haciendo fotosíntesis todo el día. Al revés, de 11 de la mañana a 2 de la tarde el árbol está pausado. Entonces está haciendo menos horas de fotosíntesis activa. Cuando tú le pones una sombra parcial por ahí del 50%, es decir, árboles que no tengan un follaje muy denso, el árbol de cítrico te va a hacer más horas de fotosíntesis efectiva, es decir, va a trabajar más tiempo. Entonces va a mejorar su productividad. Qué chimo. Que eso en un manual agronómico moderno en una universidad van a decir, pero eso es una locura, ¿cómo le va a poner sombra a un árbol, cítrico? Sí. Pero miremos de dónde vienen los cítricos, de Indochina. Y no vienen el cítrico no estaba parqueado ahí en un potrero y recibía todo el sol. Vienen de sistemas de bosquecitos, no un bosque profundo, pero sí bosquecitos. Entonces el cítrico, y eso pasa con muchas especies, todas las especies evolucionaron en la naturaleza en compañía, no hay ninguna especie que haya evolucionado sola. Entonces todas necesitan asocios para funcionar. Y estos asocios son con los microorganismos del suelo, con los insectos. Digamos, cuando se genera una plaga, es porque hay un desequilibrio en el sistema. Claro. Entonces, al tú tener el sistema equilibrado, esa plaga va a tener antagonistas naturales. Entonces van a llegar otros habichuchos, otros bichos y se van a comer esa plaga. Claro. Pero si tú mandas una fumigada, vas a matar absolutamente a todo y lo primero que va a llegar es otra vez la plaga que se alimenta de tu cultivo. Claro. Entonces tú te la vas a pasar en ese círculo vicioso de estar fumigando. Eso está muy interesante. Bueno, ya hablamos un poco como de lo que es la agricultura regenerativa. ¿Cómo entonces de ese cesarión curiosón, sale pues ya un oficio, ¿no? Porque listo, tú te fuiste a investigar, a aprender, tu papá te tendió la mano. ¿Cómo empieza esto? Listo, esto ya lo voy a hacer un oficio y ¿qué pasa ahí? Bueno, empezamos. Yo le dije a mi viejo, metámonos en esto. Él tenía un terreno allá en Tolima. Yo le dije, sembremos 1 hectárea. ¿De qué? De limón. De limón. De limón, a ver qué pasa.
un poco haciendo la curva. Ninguno de los dos tenía ni de agricultura. Yo lo que sabía era, pues, sí, de leer, investigación, abuela, autodidacta, abuelas, sí. sí. No tenía ni idea. Y empecé a tomar el oficio desde las bases, es decir, desde abrir el hueco con la pala, desde untarse las manos, estar en campo haciendo la siembra, haciendo el trazado, haciendo el alistamiento. Aprendí a guadañar, aprendí a todas las labores que hay que hacer en un cultivo. Basics. Las aprendí, sí, estar en los zapatos del operario que va a estar ahí haciéndolo. Entonces, y además es una nota porque tú estás allá boleando pala, sol, estás recibiendo sol, el sol pues para mí es vida, y estás haciendo una actividad física, estás al aire libre, ¿sí? O sea, realmente es una terapia, uno estar allá boleando asado, boleando pala, eso es muy chévere, juntándose las manos de tierra, oliendo, o sea, huele la tierra fértil, empieza a oler increíble, es realmente apasionante y empezar a ver todos los procesos. Yo aprendí mucho he aprendido, uno nunca termina de aprender en agricultura, no creo que en ningún oficio. Empecé mucho por la observación, me metí al bosque y a ver cómo funcionaban las dinámicas del bosque y ver cómo las podía traer al lote y replicarlas, qué asocios funcionaban, qué no funcionaba, cómo le puedo hacer un nicho ecológico a este bicho que es mucho más eficiente en comerse las plagas que este otro bicho, o sea, hacerle casas a los insectos. Y entonces se vuelve una película. Es muy chévere estar inmerso en el territorio, en el terreno, haciendo las labores manuales, que fue por lo que empezamos, por sembrar. Después pues vienen muchos otros temas de aprender a comercializar, aprender a Hacer empresa. Sí, a ser empresario, que son otros retos, pero pues igualmente gratificantes. Pero creo que lo que a mí me llena y me apasiona es estar en el campo, estar en los cultivos, estar en los sistemas, o estar en el bosque, estar aprendiendo, caminando, haciendo. Eso es lo que a mí me llena. Pasamos de Cesarión de la fiesta a Cesarión del campo. Y ese comentario lo hago porque acompañado a esa transformación, digamos, profesional, hay una transformación personal en César impresionante, no solo mental o emocional, sino también física. O sea, César, aquí donde lo ven, pesaba ¿qué, 30 kilos menos, 30 kilos más. Sí, yo pesaba casi, estaba bordeando los 100. Era fuertecito. Fuertecito. Y eso fue eso. Yo creo que también ponerse a trabajar. Sí, obvio, coger oficio. Coger oficio. Uno le rompe todo el modelo de pensamiento, porque uno se empieza. Primero, es demasiado gratificante uno empezar a ver crecer el arbolito, uno empezar a decir. Uno hace la analogía, yo soy como el arbolito. Entonces, uno lo riega, lo abona, bueno, le hace todos los procesos y es demasiado gratificante porque sí, uno está haciendo actividad física, entonces, y también entendiendo que, por ejemplo, el modelo convencional agrícola de fertilizantes químicos y venenos es un poco haciendo un paralelo con la sociedad. Hoy en día también uno está comiendo chatarra, tomando trago, uno hace ejercicio sedentario. Y uno empieza a ver cómo esos árboles que de alguna forma tú los empiezas a manejar de una manera holística, empiezan a prosperar y a ser mucho más vigorosos y más productivos que los árboles que tú estás dándole rejo con veneno y dándole rejo con insecticidas y con fertilizante químico. Y lo mismo le pasa a uno. Entonces la forma en que me alimentaba cambió mucho, porque pues viendo los procesos de la naturaleza, yo decía, si un árbol se alimenta de una manera correcta y holística y está mejor físicamente, fisiológicamente, yo creo que al humano le debe pasar lo mismo. Entonces empecé a alimentarme mejor, a decir, bueno, ya no me voy a comer las papitas, sino vamos a comer, whole foods o comidas reales, todas. Y desde ahí, digamos que para mí perder peso fue un 80% alimentación. Y pues también mezclado con el tema de que estaba Echando pala y asado. echando pala. Sí. Y después me metí a salir a caminar y fui cogiendo ritmo, inercia. Y después pues me metí al gimnasio y pues
sí, había perdido 30 kilos de gordura, pero después empecé a ganar fue masa muscular, entonces también me volví muy aficionado al gimnasio. ¿No? Pasas que cosas. Sí, sí. Literal. Cosas muy chéveres y muy gratificantes que le devuelven a uno la autoestima, le devuelven a uno como el tener un propósito en la vida y entender que ya, o sea, que sí, de verdad, puedo servir para algo, que puedo ser útil para esta sociedad, pues a uno la manera de relacionarse con uno mismo y con los demás cambia 100%. Empieza también a ser mucho más empático con los demás, empieza a ver como muchos procesos de transformación que en ese momento uno no los percibe, pero hoy haciendo un análisis retrospectiva lo veo y pues es lo más lindo. Y uno empieza a ver el vaso medio lleno, en vez de medio vacío. Obvio, uno siempre empieza entonces a ver, no desde quejarme y desde echar culpas y de sacar excusas, sino, bueno, fracasamos en esto, porque uno tiene muchos fracasos también en esto. Fracasamos en esto, pero venga a ver cómo podemos hacer algo, ¿no? Caga, pues entonces venga a ver cómo nos paramos y cómo nos reinventamos o cómo buscamos una solución o cómo echamos para adelante. Qué chimba. Hay una frase que me gusta mucho y va muy al lugar con todo lo que estás contando, que es el que encuentra un porqué puede con cualquier cómo. Tal cual, absolutamente. O sea, a mí me dijeron que orgánico, que era imposible, que no era rentable, que es jodidísimo y más en su sistema de escala. Entonces yo dije, bueno, orgánico no, bueno, busquemos algo que va más allá de orgánico, lo regenerativo. Justo te quería preguntar eso en términos de optimización ya más de empresa y todo versus algo estandarizado, no sé, las semillas, lo que sea, monocultivos. ¿Cómo manejas eso y cómo haces que funcione? Todo ha sido una curva de aprendizaje y una curva de aprendizaje cara. pero ha sido muy gratificante porque hoy en día ya podemos hablar de que tenemos un modelo donde aprendimos a implementar la agricultura regenerativa. Un paréntesis, toda la agricultura regenerativa es orgánica, pero no toda la agricultura orgánica es regenerativa. Ya. O sea, siempre un sistema regenerativo por default Es orgánico. es orgánico. Pero no al revés. Vale. Entonces, cerramos paréntesis. ¿En qué íbamos? ¿Cómo lo haces funcionar? Ok. Versus, digamos que Regenérate, César, regenérate. de empresa, de optimización versus otros. Empezamos con esta parcela de 1 hectárea a hacer experimentos, cosas que fallaron, las dejamos, cosas que funcionaron, las potenciamos. Y realmente, ¿qué pasa? La agricultura regenerativa tiene una cosa y es que tú puedes disminuir los costos de una manera muy agresiva, porque yo lo llamo una agricultura de ultra low cost. Tú puedes casi todos tus insumos que hacerlos in-house, con recursos naturales de tu finca, entonces se vuelve más una agricultura que no es de inputs externos, de traer cosas, traer el camión con abono, traer el camión con cosas, sino Todo está ahí. transformar cosas de tu misma finca, hacer como alquimia con las cosas de tu finca o de tu territorio, de donde estés, y optimizar al máximo esos recursos hídricos. Entonces empezar a hacer cosecha de aguas lluvias. Cosechas de aguas lluvias es poner unos plásticos, unos tejados que canalicen agua de la lluvia y abres unos huecos en el piso y almacenas agua. Y esa agua es gratis, no estás teniendo que bombearla de un sitio, entonces empiezas a disminuir costos en insumos, en energías, entonces, y realmente cuando un árbol está... No, y fertilizantes y todas esas cosas químicas que cuestan un montón. Además, que son carísimas. Un árbol que está en confort, que está como si estuviera en su ecosistema natural, necesita mucho menos para dar más. Entonces, tú bajas costos, o sea, acá no hay que ser un man de McKinsey para hacer que disminuya costos y aumente su producción. sus ventas. Sí, la ecuación perfecta. Ajá, entonces, sí, por ese lado, pues, claro que eso acá suena fácil, pero ha sido un proceso bien jodido de una curva de aprendizaje, pero digamos que ya hoy... De desaprendizaje, ¿no? Porque al final lo que ¿Sí? tú decías, ya después uno estaba con fertilizante y todo eso es lo que aprenden y lo que aprenden los agrónomos, y después el desaprendizaje para ver cómo volver a
Exacto. lo que estás haciendo en este momento. Y es algo que genera mucha resistencia porque una de las grandes industrias del mundo son la guerra y la comida. Y de la comida, los fertilizantes es una industria, o los venenos es una industria pues demasiado grande, no nos cabe en la cabeza lo grande que es, y genera mucha resistencia que tú vengas a decirle a la gente es que usted puede producir mejor, más, sin necesidad de comprar esos insumos tan caros. Necesitas es aprender desaprender eso y aprender unas prácticas y unos protocolos, pero que es perfectamente viable. Solo que la gente no te cree y porque también están los vendedores de insumos y está la gente de la industria diciendo no, eso no se puede, eso es mierda, eso no sé qué. Entonces lo que hacemos es invitamos a la gente a que vengan a nuestro territorio, a nuestras parcelas, a nuestros sistemas, los conozcan y de primera mano vean que es posible. Y les enseñamos cómo lo hacemos. Y un poco mi misión también ha sido, yo no quiero que esto se quede acá, que la implementación de un modelo regenerativo se quede en ejercicios aislados en Colombia, sino que esto tenga escalabilidad y sea escalable, como lo hemos venido haciendo nosotros. Pasamos de 400 árboles, de 1 hectárea y pico, a tener hoy ya pues casi 40. Wow. 40 hectáreas. Sí. ¿Y eso no es propio de Todo ustedes? con el modelo. Sí, eso es nuestra operación propia. Ok. Pero también la misión ha sido... Una locura, 40, o sea, 40 veces más. 40 Sí, veces más. pues, de lo que empezamos a lo que hay hoy en día. Primer experimento. Felicitaciones. Qué Gracias. chimba. Y Porque tampoco demostrarlo. mucho tiempo. No, llevamos 7 años como desaprendiendo y aprendiendo. Y invitando a la gente que conozcan, que vean que sí es posible. Y creo que hoy en día puede ser en Colombia el primer ejercicio a gran escala de agricultura regenerativa, pensaría yo. O sea, ustedes son los pioneros de esto en Colombia. No, había otra gente que había hecho ejercicios de agricultura regenerativa en Colombia antes, muy interesantes, más en hortalizas, en otras líneas productivas, pero en áreas menores y en otras líneas productivas. Digamos que a escala, en un producto exportable, en un frutal, sí podría ser, digamos, el primer ejercicio a gran escala en Colombia. Y muy inspirados por los brasileros, que también pues, nos llevan años en eso, los australianos. Y también esa misión se ha vuelto, como yo le transmito eso al pequeño agricultor, porque al fin y al cabo somos 3.600.000 agricultores, pequeños agricultores en Colombia. Wow. Entonces, de nada sirve que Cesarión lo haga en sus predios y que otra gente que asesora a Cesarión lo haga, sino necesitamos que el pequeño productor, el microfundio, las asociaciones campesinas, las asociaciones indígenas, adopten estos modelos para que esto realmente se vuelva escalable y genere un cambio y mueva la aguja en respecto al impacto climático, de soberanía alimentaria. Y mi misión un poco ha sido meterme con estas pequeñas asociaciones de productores, invitarlos a nuestra operación, capacitarlos, mostrarles esta alternativa, porque también ellos les están enseñando a uno mucho. Y esto no es un modelo que se está descubriendo, esto es un modelo que antes de que se inventaran los químicos, así lo producían nuestros ancestros. Solo que lo olvidamos. Los indígenas, y lo hacían muy bien, sí. Es un modelo que estaba muy probado. Alimentó la evolución humana por muchos siglos. Y sí, desde la revolución industrial, la revolución verde en los 50s, que se metió todo este tema de abonos químicos, se empezaron a olvidar estas prácticas. Entonces, no estamos descubriendo nada, no estamos inventando nada, estamos redescubriendo, estamos... Regeneran. Sí, estamos regenerando. Porque pasa algo muy curioso con los fertilizantes. La gente muchas veces piensa que lo más grave es los venenos, el insecticida, el fungicida, el herbicida, que sí son muy graves. Pero el fertilizante, sobre todo los nitrogenados, provienen de los hidrocarburos. La urea es un subproducto del gas natural. Entonces es un recurso finito. ¿Qué va a pasar cuando se acaben los hidrocarburos? ¿De dónde vamos a sacar para fertilizar el mundo? Tenemos que empezar a aprender ya a no depender de eso. Y es una transición que va a tomar tiempo porque un sistema que ya está dependiendo de los fertilizantes químicos, tú no se los puedes cortar de un día para otro. Tiene que ser una transición gradual mientras se regenera el sistema. Claro. Y un problema grave de los fertilizantes químicos nitrogenados es que son hidrosolubles, ¿no? Eso quiere decir que se diluyen en agua. Para que tú los echas al sistema,
llueve o les echa riego, se diluyen en agua. Esta agua de esta solución, una pequeña parte, muy pequeña, la va a tomar la planta. El resto se va a infiltrar y va a terminar en cuencas subterráneas, quebradas, ríos y finalmente el mar. Y en el camino ese fertilizante va fertilizando ecosistemas que estaban equilibrados y entonces genera una sobreproducción de algas en algunos sistemas que cuando se mueren esas algas gastan todo el oxígeno y entonces ya la vida marina o los pescados empiezan a morirse porque pues, se les gastó el oxígeno, o sea, empiezan a haber unos desequilibrios muy graves por estos fertilizantes, que a primera vista parecen inofensivos, pero utilizados a esta escala no lo son. Eso está muy bacano porque entonces, según lo que veo, o sea, tu misión se convirtió obviamente, pues, bueno, en coger oficio, en de ahí sacar, pues, obviamente con qué vivir y con qué también sustentarte, pero veo también dos cosas interesantes y es el aporte, digamos, al planeta, sobre todo con todo este tema de calentamiento global y demás. Yo creo que eso, pues, apoya muchísimo por temas logísticos, bueno, todo lo que has mencionado, pero también un aporte social, ¿no? O sea, porque hablaste de los agricultores, cómo los integramos de nuevo. ¿Cuál es tu visión en este momento como de esa parte social, ¿no? Porque o sea, entiendo que no debe ser fácil uno cambiar el chip a alguien que igual vive de eso y que es un proceso que de pronto ustedes tuvieron la fortuna de tener, digamos, el billete para poderlo inyectar y aprender. Pero para una persona pues que sí, que viven del día a día. No se puede dar el lujo de hacer la curva, de hacer el desaprendizaje. Exacto. Entonces nosotros hicimos ese proceso de hacer las cagadas para poder hoy en día llegar a donde ellos con una estrategia muy segura, muy a la fija de que esto se puede hacer. Y hoy en día el mercado está migrando mucho hacia que quiere empezar el consumidor, que al fin y al cabo es el que manda el mercado. El consumidor también está mucho más consciente y quiere empezar a consumir más con algo que no solamente te alimente, sino que aporte al medio ambiente, que tenga otro servicio. No solamente, es decir, estas parcelas de estas personas no ahora solamente van a prestar un servicio de aprovisionamiento de materias primas o de alimentos, sino que también servicios de regulación ecosistémica, de captura de carbono, de mitigación de emisiones de óxido nitroso, de regulación del ciclo del agua. Que el óxido nitroso es más grave que el carbono. Mucho más grave que el carbono, mucho más grave, y ese es como el esqueleto en el closet que hay. El fertilizante nitrogenado, volvemos al nitrogenado, cuando se volatiliza en el suelo, produce un gas que se llama óxido nitroso, y esa vaina es infinitamente peor que el dióxido de carbono para el calentamiento global. Entonces, inofensivo parece la gente que los grandes cultivos están echando cantidades muy grandes de esos fertilizantes nitrogenados, pero están contribuyendo de manera muy perjudicial al calentamiento global. Y no se trata de satanizar esto porque es lo que la gente que los asesora aprendió en la universidad, y la gente no está, voy a echar esto porque soy un piro, sino porque... Sí, es porque así es el protocolo que aprendieron y así es. Entonces es lo que usted decía, aprender, desaprender y volver a aprender. Yo quería preguntar si de pronto en todo esto hay algo por el tema de impacto y especialmente impacto que va creciendo de gobierno o algún incentivo. Pues ahorita el gobierno, digamos que el gobierno actual sí se ha enfocado mucho en el tema de la biodiversidad, pero también a la vez se contradicen, porque entonces pues muchos de los incentivos del gobierno para la agricultura es regalar fertilizantes nitrogenados. Entonces debemos, yo creo que centrarnos más en invertir en educación. Ahora, no hay mucha gente que pueda educar en esto ahorita en el país, pero se están haciendo los esfuerzos para divulgar el mensaje. Hay gente muy buena que también viene haciendo ejercicios muy interesantes, y yo creo que con educación podemos lograr hacer un cambio real de este chip, más que con imposición. Y un poco volviendo a lo que me preguntabas del impacto social, el agricultor pequeño hoy en día que depende de un intermediario trabaja para la casa de agroinsumos, para el intermediario, para el transportador, para el vendedor de semillas, y finalmente al agricultor no le está quedando nada por su tiempo y su esfuerzo, sino algo muy marginal. Y la agricultura regenerativa, al no hacerlos dependientes de estos insumos, les devuelve un margen gigante. Sí, les ayuda a que tengan mejores rentabilidades.
Es decir, puedan pagarse mejor ellos por su esfuerzo y su trabajo. Y menos gasto, lo que decías. Todo lo de la finca se puede reutilizar, no tuve que traer Exacto. tanta Es muy agua por circular. fuera, muy circular. Total. Es algo absolutamente circular. Ahora, cada clima y cada parcela tiene sus complejidades y lo que me funciona a mí en mi cultivo en el Tolima probablemente no va a funcionar pues no sé. Aquí en la Calera, por ejemplo. Sí, tal cual. Entonces, son temas de ajustes y fine tuning que toca hacer. Entender Observar, el ecosistema. entender mucho el ecosistema. El principio es el mismo. de todas formas. Exacto. Después, si tú Pues, el aplicas, principio es analizar lo tú que aplicas hiciste, ¿no? más, aplicas criterios. O sea, las fórmulas son diferentes, pero los criterios son los mismos. Entonces, sí, es muy gratificante trabajar con estos pequeños cuando empiezan a ver que sí es posible. O sea, ya tienes casos de éxito. Sí, ya hay casos de éxito de gente que está, pues por lo menos no está dependiendo de estos insumos carísimos. Y ya eso es plata que va para el bolsillo de ellos. Claro. Y estábamos también en el trabajo de abrir los mercados que quieran consumir estos alimentos provenientes de sistemas regenerativos de pequeños productores. Estamos haciendo todo ese trabajo en este momento para que también el precio que reciban sea mejor y no depender de un intermediario. Que ustedes ya también están vendiendo por fuera bastante, ¿no? O sea, Nosotros casi el 70% de nuestra producción se exporta. que me acuerdo que la última vez que nos vimos fue en Francia porque estaba yendo a una conferencia Estábamos allá en gigantesca. Estaba de luna de miel. pero Pero también fuiste a la vaina. Pero también estábamos en mercado allá, estamos, sí, con importadores, haciendo, sí, relaciones comerciales. Y matados con el producto, me acuerdo que. Finalmente, sí, matados. Finalmente Francia no fue el target. Terminó la fruta llegando más a Holanda y Alemania. Tienen como mucho más. Ellos sí son consumidores. Sí. La forma en que consumimos va a mandar la forma en que producimos. Claro, y eso es para todo. Exacto. Y en Alemania y en Holanda tienen eso ya muy claro y quieren todo bio y el mercado orgánico, pues porque al fin y al cabo nosotros lo mercadeamos como un producto orgánico, Sí, porque al final lo es. que es lo que podemos certificar legalmente ante una auditoría. Pero ellos tienen eso muy claro y pagan el precio premium por esto. Ahora, esto no quiere decir que lo regenerativo tenga que uno venir acá en Colombia a pagar un precio premium por esto. Al uno disminuir los costos de producción, ¿Puede dejarlo al mismo precio? puede dejarlo al mismo precio del alimento convencional, simplemente para que sea, y es más rentable para todos, para el agricultor y el consumidor está, Pagando lo mismo o menos. exacto, por algo mejor. Mejor, no solamente por el medio ambiente, el impacto climático, el impacto social, sino nutricionalmente el valor nutricional, la redundancia, el valor nutricional de un alimento regenerativo no se alcanzan a imaginar la superioridad en cuanto a minerales, vitaminas enzimas, aminoácidos. Entonces, ¿Cómo se llama tu proyecto? se llama Oasis Agroecología. Bueno, Y- eso los dejaremos también en el post para que lo sigan. Pero yo tenía una pregunta sobre el tema, porque bueno, yo también conozco un poquito lo que me has ido contando y sé que también te has ido conectando porque, a ver, chévere todo el tema de uno ir educando al agricultor pequeño, pero pues yo creo que también si uno quiere que esto se vuelva como a gran escala, también hay que de una u otra forma pues meter a entidades mucho más grandes, ¿no? Tú me has contado que igual esto te ha permitido también conectarte con entidades educativas, con Sí. proyectos en los pueblos. Cuéntanos un poquito de eso porque yo creo que es un espacio muy bonito que al final pues llena de nuevo esta misma bola de nieve positiva, ¿no? Impacto. Exacto. Sí, de hecho, todo este proyecto ha generado pues mucho interés de muchas partes, de muchos actores. Y hace relativamente poco nos conectamos con una consultora en sostenibilidad que se llama Actual, son 3 mujeres impresionantes, muy pilas, y ellas trabajan con Crepes and Waffles y con el CESA en ese momento. Y me invitaron a participar de un proyecto en Cajamarca, donde Crepes hizo una institución educativa, un proyecto de obras por impuestos, pero además quiere acompañar no solamente dejar ahí una institución bonita, una arquitectura bonita, sino acompañar todo el proceso pedagógico. Y es un reto grande porque es una institución pública que se rige por el ministerio. Y los profesores son del magisterio, bueno, todo ese tema. Y allá
hicimos un proyecto muy lindo y también con el CESA, donde estas mujeres de la consultora en sostenibilidad invitaron al CESA y llevaron pues a gente muy tesa a darles unos talleres de emprendimiento a los niños de esa institución educativa. Pues imagínate ese contraste del CESA a una institución pública en Cajamarca. No, y Cajamarca, un lugar golpeado por la violencia, por la desplazamiento, Total. por cultivos, minería, fuerte, ¿no? Fuertísimo. Allá fueron los primeros que se le pararon en la raya a la minería con la consulta popular y rechazaron tajantemente esto. Y bueno, eso creo que también influenció mucho en que se escogiera ya esta región para hacer este proyecto de la institución educativa. Y entonces se le dieron a estos niños unas herramientas, unos talleres de emprendimiento impresionantes, pero aterrizados a su contexto, que es el contexto rural, campesino, agrícola. No necesariamente eran enfocados en emprendimientos agrícolas, pero casi todos salieron de eso. Y los niños pues, realmente tienen un potencial, el hijo de madre. Lo que les ha faltado son sí, oportunidades. Y la primera sesión del taller fue entendamos las problemáticas. Uno, porque va a emprender, porque hay una problemática y quiere solucionar algo. Entonces, toda la problemática que ellos manifestaban era pues, temas sociales muy fuertes como el machismo. Allá en el campo eso sí pues, está muy arraigado todavía. Y también el tema de los venenos en la agricultura. Son niños que pues, desde chiquitos están acostumbrados a trabajar y los manes tampoco les encaja que ellos tengan que ponerse una mochila de un tanque para ir a rociar veneno a los alimentos. Y ellos conocen todo el daño que esto está generando porque todos trabajan en fincas, en monocultivos. Y entonces, resumiendo un poco, en el primer taller, sí, identificaban la problemática y los siguientes talleres, que fueron durante como casi 4 meses, un semestre. ¿De qué edades eran estos? Séptimo a noveno. Séptimo a noveno. ¿Peladitos? Me invitaron, sí, peladitos. Me invitaron a ser mentor de un grupo de estos niños que tenían un proyecto de hacer un biofertilizante orgánico que no dependiera de lo químico, que no fuera un nitrogenado. Y fue un proceso muy lindo que tuve la oportunidad de acompañar, mentorearlos en esto, y llegamos finalmente con un prototipo de producto a la Feria de Espíritu Emprendedor del CESA en Bogotá. Esos veces al año, ¿no? Sí, y bueno, y también entonces traerlos y que se encontraran con los alumnos del CESA, pues porque obviamente el contraste es... Pero fue muy chévere porque los manes del CESA y los alumnos todos, como también, oigan, a los niños, oigan, lo que necesiten de contactos para articular este proyecto, cómo saquémoslo adelante. La gente se acercaba con mucho interés. Regenerar el tejido social. Regenerar el tejido social. Estos niños tenían una iniciativa de agricultura regenerativa, regenerar por un biofertilizante inicialmente para plantas caseras, como el prototipo, pero que se pueda escalar a cultivos. Claro. Y regenerar el tejido social y la reconciliación de estos mundos, del mundo del CESA con el mundo rural de Cajamarca. Eso fue un proyecto muy lindo y fue muy gratificante haber podido trabajar en esto. Me parece del putas, especialmente por el impacto que sí está pasando y que es tangible, ¿no? Y es medible también. Te quería preguntar en principio como qué espera el futuro, pero veo que simplemente es más impacto porque ya está pasando, pero más bien qué te sueñas tú. De impacto, que pase con tu empresa, con lo que estás haciendo. Bueno, no, yo tengo muchos sueños. Este oficio uno lo ayuda a identificar muchas oportunidades y a uno a subirse en esta tendencia, identificar esta tendencia de lo regenerativo, lo orgánico. La identificamos temprano, aprendimos el know-how temprano y nos da ahí como un edge para el futuro muy grande, para competir no solamente en Colombia, sino a nivel país. Colombia tiene todo el potencial del mundo para salir a competir contra muchos países, pero hay que enfocarlo en la línea productiva. Por ejemplo, no con maíz. En Estados Unidos es un gigante en maíz, lo subsidia el Estado, los fertilizantes, entonces pues, no tiene ningún sentido que Colombia se vuelva una potencia de maíz. Colombia tiene un potencial muy grande en frutas tropicales. Claro, que además se hacen acá. Frutas exóticas. Aquí, exacto.
Y yo Superfruits. Estás hablando de todo yo el me- cacao, ¿no? No, Sí, y los el temas cacao, y las café, superfrutas, todo lo que crece en el Amazonas y todas esas vainas que tienen una cantidad de Exacto. nutrientes y... Y tal cual, y como que llevar esto al mundo regenerativo, pero a gran escala. Yo me sueño esto, hay una empresa que te inspira. un gran referente en Brasil que se llama Rizoma, que ellos empezaron también, no, ellos empezaron, sí, grandes, con 5.000 hectáreas, pero la meta de ellos es llegar a 300.000 hectáreas impactadas de manera regenerativa al 2030. Entonces yo, pues mi sueño, pues no serán las 300.000 hectáreas, pero sí quiero que sea considerablemente, por lo menos aumentemos, no sé, tripliquemos lo que hay hoy en día en agricultura regenerativa en Colombia. Me lo sueño, probablemente no operándolo yo, sino Sí, integrando todos estos... motivando a las Sí, personas, claro. motivando al pequeño, De nuevo. motivando a la gente, y obviamente mi puerta está abierta para con lo que hemos aprendido con sangre y sudor Y lágrimas. pueda estar disponible para la gente. Tengo ese proyecto Oasis Agroecología en Instagram donde comparto todas estas prácticas, y sí, volverme Un referente educacional. un catalizador, motivar y demostrar que sí es posible, que sí es viable. Ese es como mi sueño, entregarle un mejor mundo del que recibimos a mi hijo, que bueno, ya tiene 8 meses, sí, generando impacto, siendo como un catalizador acá para que más personas, más empresas, más pequeños agricultores se motiven, se den cuenta que sí es viable, que sí es posible, y que esto se vuelva un tema, ya una política más de país, una política de país, Hablabas de dejarle un mejor espacio a tu hijo. dejarle sin duda un mejor mundo del que encontramos a mi hijo. Ya cuando uno tiene hijos, la perspectiva de mundo, tiempo, lugar, espacio cambia brutalmente, sí, me sueño, me motiva mucho tratar de dejarle unas mejores condiciones planetarias a mi hijo, y agradecerle también de paso a mi esposa, que ha sido una persona que estuvo conmigo pues desde los momentos de crisis financiera, reveses económicos, problemas de salud, cuando estaba gordito, la afición al trago, no sé, probablemente low-key alcohólico podría ser. No era una persona 100% funcional por estar pensando, sí, en el trago, la rumba. Pues. Por escaparte también de tu realidad que no era fácil en ese momento y que se alimentaba ella misma. Es que te costaba mucho. Y tú hablas de tu esposa, hablas de tu hijo, pero creo que también hay una mención importante y es pues a tus abuelas que te inspiraron obviamente, a tu padre que te tendió la mano y que yo pues conociendo también pues me imagino que hubo una reconexión, ¿no? Sí. Y con tu madre también, una reconexión de, oiga, Sí, muy fuerte. ¿cómo ha sido eso, no? Muy fuerte porque pues naturalmente las dinámicas familiares, cuando uno está en esos momentos duros, que uno no quiere escuchar los consejos, que uno no quiere, o sea, el cambio tiene que venir de uno, por convicción de uno, y por más de que los papás den cantaleta, eso no lo va a hacer cambiar a uno. El cambio viene de uno, y esa relación estaba muy deteriorada con mis papás en ese momento, pues en ese momento. Y este proceso de coger oficio me ha reconectado mucho hoy en día con mis padres. Somos separados, pero con mi padre pues somos socios, tenemos este emprendimiento o esta empresa, y con mi madre también, pues de hecho se fue a vivir conmigo. Yo vivo en Ibagué, se fue a vivir cerca a nosotros. Por su nieto. Antes del nieto, pero ahora pues el nieto sí la amarró del todo. Y que dice también. Sí. Sí, no, increíble, y muy rico compartir, disfrutar esos momentos en familia, como aprender a disfrutar cosas muy sencillas de la vida, como salir, yo me pongo a Lorenzo en el cargador y vamos al parque del barrio y a ver tocar una flor, y entender cómo deslumbra una flor, que es algo tan sencillo para todos, deslumbra y genera tanto asombro en un bebé, porque lo está descubriendo por primera vez. Claro. Y entonces uno tratar de volver a eso de qué rico disfrutar cosas tan simples y tan chiquitas, y hacerlo con las personas que uno ama, como pues sí, los padres, la esposa. Qué chimba. Bueno, yo creo que ya para cerrar, Cesarión, pues esta historia
porque igual la conozco de primera mano, me encanta y me siento, como te dije al principio, muy orgulloso de tu cambio. Gracias, gracias. De lo que estás logrando, el impacto que estás teniendo y el impacto que estoy seguro que vas a seguir teniendo no solamente en tu familia, en tu cultivo, sino en la sociedad y en el ecosistema y en el mundo. Así que felicitaciones, Gracias. síguelo haciendo. Ya para cerrar, es como lo que siempre le pedimos a nuestros invitados, es un consejo para aquellas personas que están, no sé, o queriendo meterse en el tema de la agricultura regenerativa, o incluso personas que pues que se hayan estrellado literalmente con su carrera o con lo que yo pensé que era mi oficio originalmente y no lo pude hacer, como fue tu caso con la aviación. ¿Qué les dirías? O sea, ahorita que tú ya estás en una posición diferente, donde ya entendiste, ¿qué les dirías? Primero que los entiendo, que los abrazo, porque estuve ahí, estuve en ese momento de frustración, de sentirse inútil, de difícil, y tomar acción no es fácil. Uno necesita, pues, primero motivación y después que esa motivación se convierta en disciplina. La disciplina para mí se volvió algo fundamental en mi vida, y una habilidad, no sé, la disciplina es una habilidad, es un hábito, bueno, yo lo que sea, es algo que adquirí con esfuerzo porque yo era un man muy flojo. Lo sé. Y entonces, y bueno, eso puede sonar como, bueno, si yo pude, tú puedes. No, pues no quiero dar ese mensaje chimbo porque uno no entiende lo que está viviendo cada persona y no todas las situaciones son iguales, pero sí que hay alternativas, hay caminos, y si usted tiene algo ahí que le está picando, que usted dice, yo la verdad no sabía para qué era bueno y no sabía nada de agricultura. Y primero, la primera capacidad que pude identificar en mí mismo y valorar fue la curiosidad. Y la curiosidad es lo que me llevó a muchas cosas. Y curiosidad y el tema de memoria, de aprender cosas rápido, como que lo junté con ese gusto por la agricultura y me llevó a eso. Entonces identifiqué esas dos fortalezas en un momento de mucha baja autoestima. Identificar, usted tiene alguna fortaleza, seguro. Y todos sabemos que la tenemos. Identifíquela, escríbala y de ahí empieza a desarrollar para tomar acción. Tomar acción, lo primero, así sea una idea muy loca y vaya a cagarla, suene lo que sea, tomar acción. Tomar acción es como lo que me gustaría por donde me gustaría empezar otra vez si lo tuviera que hacer. Bueno, pues Cesarión, de nuevo muchas gracias. Sí. Gracias a ustedes, hermanos míos. Además, una chimba el proyecto, que han encontrado unos invitados de lujo, una nota. Como tú. No, gracias. Y felicitarlos por ese proyecto tan increíble, la verdad. No, gracias. Yo este capítulo me llena mucho el corazón porque, pues bueno, ya lo dije hace un rato, pero pues ha habido un cambio impresionante y te admiro mucho el Cesarión que eres hoy. Es recíproco. Te respeto y te... Así que gracias. Admira. A ustedes gracias. Gracias. A ustedes gracias por escucharnos. Gratitud infinita. Nada, aquí nos quedamos en este capítulo. Nos vemos la próxima. Muchas gracias. Sácate 5, huevón.